Ana Velasco está acá nuevamente, estuvimos con Ana hace algún tiempo, Ana Velasco, politóloga, hablando siempre del país, de lo que va encontrando en las investigaciones, en la observación. Hoy coordinadora del programa Unámonos, Unámonos en medio de una Bolivia que está, como dicen parte del estudio, deshilachándose. Bienvenida, Ana, es un placer. Muchísimas gracias, Claudia, por invitarme. Es un gusto estar aquí. Nos tuteamos, tú eres joven, somos amigas, claro, así que nos vamos a tutear en los siguientes minutos. A ver, hay una encuesta que acaba de salir y que queremos comentar en los titulares. ¿Por qué esta encuesta? Es decir, chocolate por la noticia, decimos. Por supuesto que estamos polarizados. Lo confirmamos, ¿no, Ana? Sí. Bueno, te explico primero en qué consiste el proyecto Unámonos y por qué nos hemos decidido hacer esta encuesta. El proyecto Unámonos sale como la necesidad de que haya algún esfuerzo en la sociedad de mitigar la polarización. Como tú dices, es algo que se ve, es bastante obvio, se siente. Se siente cada día, ¿no? Pero no, nosotros sentíamos que no había un esfuerzo que esté mirando, digamos, el problema de frente y haga algo al respecto. Tan polarizados estamos que cuando sale una encuesta lo primero que decimos es quién ha pagado, quién ha hecho, de dónde viene, con qué intención. Exacto. ¿Por qué no hablamos un poquito de la estructura de este trabajo? Y eso está muy bien porque hay que saber de dónde salen las Así cosas. Es. El proyecto Unámonos es un proyecto financiado por la cooperación alemana y ejecutado en Bolivia por dos fundaciones políticas, por la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Friedrich Ebert. Esto quiere decir que dentro de el abanico de las fundaciones alemanas en Bolivia tenemos una de cal y una de arena, ¿no? Porque tienen características distintas, para decirlo corto, es como que la izquierda y la derecha, ¿no? Expresadas en Alemania, con el acento alemán, por supuesto, pero que le da pluralidad a este trabajo, ¿no? Exacto, y justamente desde la cooperación alemana se decía, si nosotros queremos hacer un proyecto que ayude a mitigar la polarización, tenemos que empezar en casa. Entonces vamos a pedir a las dos fundaciones políticas que se unan y con ese mensaje salir hacia los bolivianos, ¿no? Excelente. Ahora, el equipo como tal son bolivianos, me imagino. El equipo somos bolivianos. Esta encuesta en particular se ha hecho con la ayuda de Fundación ARU, una fundación que lleva ya más de una década en Bolivia, dedicándose a la investigación cuantitativa. Y el equipo que conformamos somos pequeños, somos 3 chicas que le estamos metiendo todo, alma, vida y corazón al proyecto. ¿Politólogas también? Fundamentalmente politólogas, pero también tenemos, o sea, aparte del equipo chiquito, estamos siendo apoyados por varias otras instituciones que se han unido a las distintas actividades que tenemos, ¿no? Entonces, en la ejecución somos mucho más grandes, pero bueno, en la parte administrativa somos un equipo de 3 mujeres. El titular, que seguimos polarizados y que es difícil despolarizarse, pero me gustaría, Ana, que nos cuentes un poquito por dónde van las percepciones, desde cuándo. Lo primero, y lo más fácil lo voy a decir yo, y es que si bien tenemos un país, una región, pero estamos hablando del país polarizado hace un tiempo ya, la crisis del 2019 al 2020, crisis en primera instancia institucional, política, que ha derivado en conflictos sociales, en violencia. El racismo está desde que amanece hasta que anochece. Ha logrado abrir todavía más ese precipicio que nos está separando. Esto es lo fácil. ¿Qué más han encontrado? Una cosa que para nosotros ha sido fundamental medir, porque no tenemos datos al respecto en Bolivia, es el impacto que tiene la violencia política en la vida cotidiana de los bolivianos. Es decir, creo que también nos hemos acostumbrado a que así es Bolivia, siempre hay conflictos, y no hablamos del impacto que tiene en nuestra salud mental. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque cualquier proyecto hacia adelante que intente hacer una reconciliación, que intente mitigar la polarización o cualquier cosa, si no se toma en serio el costo social que han tenido los conflictos políticos, ya no hablo del costo político, sino del costo social en las personas, cualquier esfuerzo va a caer en saco roto. Decías, Ana, que hay violencia política. Podemos de repente entender en una primera instancia que la violencia política es entre los políticos y no, la violencia política puede ser transversal. ¿Cómo defines, cómo nos explicarías esto de la violencia política? La violencia política es violencia que se genera por motivos políticos, ¿no? Entonces puede ir desde... Golpe, fraude. Desde que tú salgas a la calle y te insulten porque te ven como masista o te ven como pitita,
va desde... Que a su vez, Ana, y lo quiero decir también, tiene que ver con los ejes del racismo en Bolivia, porque no solamente eres del MAS y no me gusta ese partido, es que el MAS Claro. está asociado al indio, a la chola, al moreno, y entonces está atravesado también como lo pitita, para ponerle un mundo también específico con sus propios prejuicios. Pitita es el jailón, pitita Exacto. es el antimás, el de derecha, y una y otra esfera están siendo construidas bajo imágenes muy caricaturescas en última instancia. Totalmente. ¿No? Y como te decía, lo que no tenemos o no teníamos hasta que salió esta encuesta era datos del impacto que tenía esto en la vida de las personas, ¿no? Yo usé esta analogía de que a veces en Bolivia somos como esta familia disfuncional, que se pelea, se saca la mugre y al día siguiente vuelve a hacer sus tareas cotidianas como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero no es que no pasa nada, quedan un montón de heridas abiertas, cosas sin procesar, heridas sin sanar, que obviamente hacen que cada cuanto se repite el ciclo de, ¿no?, momentos de violencia. Entonces hemos preguntado a la gente... ¿A cuánta gente, Ana? Es una encuesta representativa a nivel nacional, urbano-rural. Con la muestra hemos entrevistado a 2.000 personas. Es bastante grande la muestra. Sí, y como te digo, es representativa a nivel nacional, urbano y rural. Y lo primero que les queríamos consultar era cuáles son estas heridas abiertas que han quedado, ¿no? Entonces les hemos preguntado, ¿usted recuerda la crisis del 2019 y 2020 con miedo, nerviosismo, aún hoy, 3 años después? Y 63% nos han dicho que sí. 63% de los bolivianos todavía tienen ese recuerdo de la crisis del 2019. Hemos preguntado si recuerdan la crisis con ira, con rabia, o si han tenido algún arrebato con alguien, y 58% nos han dicho que sí. Casi, es muy cerca al 60%. Exacto. Es complejo y es preocupante, porque un arrebato no es decir, no estoy de acuerdo con el de frente, es tener un arrebato de que en el mercado se te sale, ¿verdad?, el monstruo que llevas dentro de tu intolerancia. Se dice cosas que luego no puedes retirar, ¿no? Algo que uno de los datos más preocupantes es que les hemos preguntado a las personas si han tenido que cortar lazos con familiares, amigos, colegas, vecinos, es decir, han tenido que dejar de hablarse por completo con alguien. Mi respuesta es sí. Y creo que cada vez que yo le muestro el dato, alguien dice, sí, yo también. No sé, nos salió un 20%, pero me animo a decir que hay mucha gente que ha pasado por lo mismo, pero no lo dice. Pero eso es a lo que me refiero con el deshilachamiento, ¿no? Cuando en el tejido social la gente corta lazos por motivos políticos, hay heridas, no son heridas, digamos, superficiales, ¿no? Hay gente que ha tenido que hacer un duelo con una relación con alguien al entender como, wow, después de lo que nos ha pasado ya no puedo seguir contigo, ¿no? ¿Qué pasa por las amistades perdidas, por las parejas en muchos casos alejadas, rotas, y los lazos familiares? Hay madres que ya no pueden hablar con su hijo de política porque están en aceras distintas, ¿no? Y una de las cosas que también hemos podido medir ha sido que 52% de los bolivianos dice que le gusta hablar de política, le gusta leer los periódicos, le gusta informarse, pero ha decidido dejar de hablar de política para evitar peleas, precisamente porque todos hemos estado en algún momento en alguna pelea, tal vez hemos cortado lazos, pero nos hemos peleado. Más de la mitad del país está autocensurada, ¿no? No quiere hablar del tema. Y si nosotros partimos del principio que hablando se entiende la gente, que una polarización como la que estamos viviendo ahora tendría que venir solucionarse a través del diálogo, ¿qué diálogo puede haber cuando ya nadie quiere hablar de esto? Así es, hay varios datos, además de estos primeros porcentajes, porque han hecho 90 preguntas. Sí. No es poco y obviamente no vamos a dar 90 respuestas acá, pero sí vamos a sacar de pronto algunos rasgos, algunas tendencias, ¿no?, que nos marquen un diagnóstico hoy. ¿Con qué te quedarías, Ana? Para mí, uno de los hallazgos, hay 2 hallazgos, si me permites, bien interesantes de la encuesta, que creo que es algo de lo que no se habla mucho. El primero es que hemos preguntado, o sea, como tú lo decías hace un momento, hay mucho racismo, hay mucho regionalismo, se siente, se vive. Le hemos preguntado a la gente sobre sus identidades. Poco más del 60% nos ha dicho que sí se identifica con su región. Y con pueblos indígenas también. Sí, 58% con pueblos indígenas y, 36% con su región. Esto ratifica que esto no es una isla de pitufos y pitufinas donde todos somos mestizos y vamos por igual.
No es así. Exactamente. O sea, las identidades étnicas referidos a, digamos, las identidades originarias indígenas, las identidades regionales son fuertes, existen y es lo que vemos, es innegable. Pero luego les hemos pedido a los bolivianos encuestados que pongan en una especie de ranking. Ahí está, subrayo esos 3 porcentajes. Preguntamos sobre la afiliación a diferentes identidades en Bolivia. Se identifica con su región, 36.67%. Se identifica con algún pueblo o nación indígena, 58.8%, muy cerquita del 59%. Se identifica con su raza, que es complicado esto de la raza, ¿no? Porque como concepto, pero bueno, es cierto que lo manejamos cotidianamente, está muy distribuido en la sociedad, ¿no? Muy amplificado, 3.6%. Como te decía, sucede algo súper interesante cuando les hemos pedido que pongan estas identidades en una especie de ranking. ¿Cuál es la más importante? Y de ahí para abajo, ¿no? Y lo que ha salido es que más del 80% pone en primer lugar a la identidad boliviana. Estaba escuchando hace un ratito al Cristian Benítez con el Píntame Bolivia. La polarización hace creer, hace ver que estamos totalmente enfrentados entre bolivianos en líneas regionales, raciales. Y desbolivianizados, ¿no? Y este dato nos muestra que no. Cuando veíamos este dato decíamos, pero hay algo como que contraintuitivo, ¿no? Vivimos un país bien distinto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se siente tanta polarización a pesar de que es 83.2%? Dicen que se sienten primero ante todo bolivianos, claro. O sea, que esos muñequitos ahí abajo son realmente la minoría, pero tenemos la sensación, ¿verdad? Por Exacto. lo que reflejamos los medios, por la fuerza, los tonos de los debates políticos, ¿no? Que es, qué sé yo, Santa Cruz, es un lugar donde los cruceños son primero cruceños y después bolivianos, y no es así. Esta cifra nos está mostrando que Exacto. no es así, y lo propio con el paceño o el tarijeño, ¿no? Yo creo que lo que nos muestra esta encuesta es que los bolivianos somos mucho más inteligentes de lo que nos damos crédito, porque vivimos nuestras identidades no de una forma mutuamente excluyente. Como tú dices, no es que porque yo me siento muy identificado con mi región he dejado de ser boliviano. Son identidades que son inclusivas. Me siento unida a ti o me siento unida a cualquier otro boliviano porque aunque él es Camba y yo soy Colla, él en su cambitud y yo en mi collitud somos bolivianos, ¿no? Entonces son identidades que son inclusivas. Pero sí hemos encontrado otro tipo de identidades que son alienantes, es decir, que en algún momento me hacen desconocerte, ¿no? Me hace sentirme a mí ajeno a ti y a otras personas. Y esas son las identidades políticas. Son identidades que la gente no puede decir, yo soy de mi región, soy de mi ciudad, pero también soy boliviano. Tú no puedes decir, soy oficialista y también soy oposición, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que hay una minoría, esa es la otra gran conclusión de la encuesta, hay una minoría, hay un tercio de la población especialmente radicalizada que utiliza estas identidades alienantes, excluyentes, políticas para dar mensajes sobre estas otras identidades que son las identidades. ¿Esta minoría, Ana, está repartida generosamente en todo el país o está en una región o en un departamento o en una ciudad específica? Repartida generosamente, no sé si tanto, hay más concentración, sí, en los dos polos que yo diría políticos en el país actual, que están en Santa Cruz y en La Paz, pero vas a encontrar de estas personas en todas partes, solo que obviamente también como tenemos más población, van a haber más aquí, ¿no? Hay, digamos, 15% en un lado, 15% en el otro, pero resulta que somos un país con mayorías, donde nos sentimos incluidos en nuestra bolivianidad, con todas nuestras diferencias, pero como estamos autocensurados, como estamos silenciados, esa minoría, ese 30% es súper ruidosa. Y eso es lo que nos da esa sensación de que estamos tan divididos. Yo añadiría que además de ruidosa, tiene también el micrófono y los parlantes de nosotros, los medios de comunicación, unos con más énfasis que otros, ¿no? Pero los medios amplifican de pronto estas voces que en la vida real no son mayoría, pero sale en un canal con gran llegada y parece que el país está así, ¿no es cierto? Creo que los medios son un factor no menor. Sí, exactamente. Y obviamente creo que es también parte de nuestra naturaleza humana, de nuestros sesgos cognitivos,
cuando vemos una pelea queremos saber qué está pasando para ponernos a salvo, es normal, ¿no? Pero es cierto que tienen mucho más micrófono y tienen mucho más espacio esta minoría ruidosa que la mayoría que quiere paz. Y ese es el camino que hemos visto como un proyecto que hay que seguir. Hay que darle voz, cara, liderazgo, espacio a esta mayoría que se ha autosilenciado porque ya no sabe cómo lidiar contra esa minoría ruidosa, ¿no? Aquí hay unos datitos que, si te puedo pasar, sí, son por bien favor, interesantes. son varios datos que quisiera Sí. que entren en la mayor cantidad posible. Que me gusta decirlos porque nos ponen en perspectiva. Hay 20% de personas que han afirmado o han confesado, por decirlo así, que les gusta entrar en redes sociales a pelearse con otros. Es un 20%. Cuando tú entras a redes, pareciera que fuera un 90%, ¿no? Que estás lleno de trolls en todas partes. Sí, y con mucha agresividad, con mucha mucho agresividad. odio, ¿no? Exactamente. Pero en verdad, si yo te muestro el dato al revés, te digo, hay 80% de los bolivianos que no quieren pelearse en redes. Es distinto, ¿no? Lo que pasa es que este 20 es tan... Hacen mucha bulla. Hace mucha bulla, ¿no? Hace mucha bulla, se pueden hacer bots, se pueden reproducir y tener miles de perfiles, entonces parecen más de los que son. Hay un 36.87% que dice que evita consumir información de medios o cualquier otro tipo de información que no coincida con su postura política, Claro. que se están encerrando en una cámara de eco. Por supuesto. No, y ese es un darse cuerda, es una de las verdades en las lógicas mediáticas, ¿no? Mi colega Freddy Morales decía, señora, cuando recibió una idea, un prejuicio, le dijo, yo sé qué radio ha escuchado usted, Claro. o yo sé qué periódico ha leído, porque además nos gusta leer lo que nos da cuerda en nuestras creencias, ¿no es cierto?, en nuestro imaginario. Entonces, los medios también, muchos medios, juegan a eso, como tienen un público, qué sé yo, al masista, cuerda masista, Claro. al pitita, cuerda pitita, y así, ¿no? Al de la esfera cívica pro Santa Cruz, Claro. también se le da cuerda, ¿no? Entonces, ahora, si vemos que ese es un tercio y hay 2/3 de la población que estaría dispuesto a escuchar otra información o por lo menos no se niega en su primera opción, ¿qué medios tiene esta gente, ¿no? Eso es lo importante que hablábamos hace un momento. Hay que empezar a dar más espacios donde estas personas que no quieren formar parte de los polos puedan convivir. Lo que hace la polarización muchas veces, y es lo que sentimos sobre todo en época electoral o en una época de alta tensión política, es que los polos te chupan, ¿no? Aunque tú Claro. no quieras, te jalan. te obligan a tomar partido, y si no tomas partido eres un tibio, eres un cobarde, eres un montón de cosas. Cuando en realidad a veces puedes tomar partido por temas de supervivencia, ¿no? O sea, para sobrevivir ese momento de crisis. Pero hay 2/3 de la población que no se sienten identificados con ninguno de los dos polos. Volviendo a este tema del tercio, por ejemplo, hay un tercio de los bolivianos que dicen que se sienten traicionados cuando ven que un político que a ellos les gusta está hablando con un político del otro lado, ¿no? Lo que es complicado, porque si en algún momento los políticos no se sientan y hablan y llegan a acuerdos y hacen políticas públicas, no se puede gobernar, ¿no? Entonces hay un tercio que no ve el diálogo plural con buenos ojos, pero hay 2/3 que sí, ¿no? Hay un tercio, aquí quiero dar el número exacto, 31.45, que dice, y creo que esto lo hemos vivido sobre todo en estas últimas elecciones, está dispuesto a votar por un candidato que no le gusta con tal de no ver ganar a su oponente. Digamos, ¿no? Claro. Estamos dispuestos a perder El el mal voto. menor. Exacto. El mal menor. Esa O es una tener una democracia autoridad legal. que sabemos que no va a ser buena, Claro. con tal de que no entre el candidato o la candidata de la Exacto. fuerza que uno considera opositora a uno mismo. En realidad ya no son ni siquiera las fuerzas políticas. Exacto. Muy de paso cito también el hecho de que gran parte de la población, habrá que hacer algún estudio, no obtiene la información en primera mano de los medios tradicionales, llámese un Claro. periódico como La Razón, Extra, un canal de televisión. Cuando uno pregunta por dónde se informa usted, Face o qué sé yo, alguna red, Claro. entonces ahí hay un otro filtro, siendo que los medios no somos ni monjitas ursulinas y vivimos también una propia crisis. Están las otras esferas de información que pueden fácilmente o francamente desinformar, ¿no? Totalmente. Yo siempre tengo esta imagen de cuando tú te acercas a comprar un periódico, está, digamos, el canillita con todos los periódicos ahí Sí. expuestos. Y uno puede ver, digamos, todos los titulares y entender más o menos, al menos cuáles son las grandes narrativas.
El algoritmo en redes sociales funciona completamente distinto. Entiende qué te gusta, entiende qué tipo de información consumes y te empieza a mostrar más de eso y menos del otro. Así es. Entonces, obviamente, y comienza a reforzarte. Y por eso estas empresas en redes sociales están cotizando cada vez más porque viven de la polarización. Entonces, la idea es hacer pelea de gallos, para ponerle alguna expresión a esto, ¿no? Y en ese sentido, si me permites comentarte alguna de las otras actividades que hacemos en el proyecto, hemos lanzado hace poco algo que hemos denominado un taller de autodefensa mental para tiempos conflictivos. Parte de lo que queremos hacer con el proyecto es, para empezar, nos hemos dado cuenta que si salimos con un mensaje de somos todos bolivianos, unámonos, somos buenos tipos, es un buen mensaje, pero es un poco ingenuo, ¿no? Así es. Como te digo, hay que dar espacios para procesar las heridas de estos últimos años. Entonces, en este taller, lo que estamos intentando es dar herramientas prácticas para que la gente que se siente abrumada por la polarización, para la gente que siente que no sabe cómo hablar con su primo porque ya lo desconoce o porque ha tenido, digamos, algún problema súper fuerte relacionado a los conflictos, pueda reentablar el diálogo, pueda entender por qué se comporta así su primo y por qué yo también reacciono como reacciono, ¿no? El algoritmo, lo que estamos hablando en ese momento, va a seguir y es cada vez más fuerte, ¿no? Nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Es así. Si no empezamos a nosotros tener más autocontrol, somos víctimas fáciles. Entonces creo que parte por ahí un poco la solución. Dar a la población, no importa de qué postura política tenga, herramientas para poder ser más fuertes que la polarización, ser más fuertes que la manipulación política, ¿no? Conocerse mejor ellos mismos de lo que el algoritmo los pueda conocer. Y eso pasa, bueno, en primer lugar, por salir de ese mundo predeterminado que de alguna manera nos tiene presos, ¿no? Esto de la inteligencia artificial y de cómo están funcionando estos mundos digitales nos hacen sus presas y en realidad podríamos desprendernos y hablar cara a cara. Creo que es uno de los desafíos en los medios, de poner a los diferentes a hablar, de poner a los diferentes a cruzar ideas, que uno siempre se defiende, uno siempre tiene guardadita su verdad, pero de pronto se puede establecer un clima sin las rejas de los algoritmos que nos permitan escuchar al otro y de pronto decir, en este punto sí tienes razón, pero, y que el otro escuche el pero de uno también. Se dice fácil, pero no se hace muy posible en estos tiempos donde nos agarramos a golpes en las redes. Hay otros datos que hablan de las rupturas, no sé si me ayudas con esto, Ana, de si creemos que el país puede dividirse. Esto es tremendo porque píntame Bolivia mientras la tengamos en un solo lienzo, pero me da la sensación de que ya no es imposible para las y los bolivianos la idea de que mañana nos vayamos a cortar, ¿no? Sí. Es tremendo. Hemos hecho 2 preguntas y luego hemos cruzado estas 2 preguntas para entender cuál es el estado de las ansiedades sociales y políticas. Primero hemos preguntado a la gente si piensa que, dados los últimos acontecimientos políticos de estos años, Bolivia corre el riesgo de dividirse. Y 48% nos han dicho que sí. O sea, muy cerca la mitad del país cree que Bolivia corre este riesgo. Además, hemos preguntado si los bolivianos tienen miedo a lo que pueda pasar, les pueda pasar a ellos en el futuro, dados los altos niveles de intolerancia racial e intolerancia política, ¿no? Y 40%, casi 41% nos han dicho que sí, que tienen miedo a lo que pueda pasar. Entonces, juntando estos datos, las personas que creen que se va a dividir y las personas que tienen miedo, tenemos que el 46.7% de los bolivianos piensan que Bolivia se va a dividir y tiene miedo al futuro, ¿no? Entonces, si tienes casi a la mitad de tu población aterrorizada y con la certeza de que el país como tal no tiene mucho futuro, si no hacemos este diagnóstico desde un principio, no va a haber ninguna forma de hacer, digamos, proyectos de paz, de reconciliación, de siquiera tener un futuro del país, ¿no? Entonces, para nosotros esta encuesta ha sido como ir al doctor para que te haga el análisis que no te quieres hacer, que te diga exactamente qué es lo que tienes, ¿no? Es doloroso, es difícil ver estos datos, pero a la vez, ahora que sabemos,
ya sabemos dónde podemos trabajar, en qué tenemos que trabajar. Si la población tiene miedo, si la población cree que Bolivia se debe dividir, si recuerda las crisis con nervios, con ansiedad, con rabia, con ira, todos estos datos juntos te muestran que estamos muy, muy heridos. Hay un dato que quiere poner Oscar, lo vamos a poner en la pantalla. Oscar, ahí está. ¿Tendrá esto algo que ver con que el 33.26% afirma haber sido insultado alguna vez con las palabras masista o pitita? Y ahí hay un 66.7% que dice no me insultaron diciéndome masista o pitita. Y un 33.3% que dice sí me insultaron diciéndome masista o pitita. Me habría imaginado un mayor porcentaje con insultos, ¿no? Es lo interesante de esta encuesta, es lo que te digo, son minorías, claro, son minorías ruidosas, es este 30%, este tercio de la población que está sufriendo insultos, pero que seguramente también insulta, que está, digamos, llevándose la peor parte de la conflictividad, de la violencia política, ¿no? Una cosa para nosotras clave del proyecto es, si logramos posicionar en la mente de los bolivianos que su salud mental cuenta, que es un tema de salud pública, que es un tema importante y que no va a haber ningún proceso de reconciliación que pueda surtir efecto mientras no veamos estos datos de frente, nos sentimos contentos con nuestro trabajo. Ana, salud mental importante. ¿A ti te dijeron alguna vez pitita o masista? A mí en particular no, porque justo yo no estaba en el país cuando sucedió, pero sí he visto grupos de amigos destruirse por completo porque, ay, no, yo no voy a ir a la casa del masista ese. Claro. Ay, no lo quiero ver al pitita tal. Es masista, pero es buena gente. Su chica es pitita, pero es buena gente, claro, ¿no? Y estamos viviendo así, es increíble. Ana, para terminar, cítame 3 cifras que te hayan marcado a ti, en particular de esta investigación. Para citarlas bien, voy a ver aquí mi chanchullo. Las que más te hayan preocupado, impactado, alegrado, lo que tú quieras. La primera que creo que hay que prestarle mucha atención es este 20% que ha cortado lazos. Porque siempre que presento este dato alguien me dice, sí, a mí también me ha pasado, yo no me hablo con talcito, pero cuando tú lo pones eso en perspectiva de toda la nación, imaginas la cantidad de relaciones sociales, personales que se han dejado de fomentar o de sembrar, ¿no? Cuando tú ya no confías en tu vecino, cuando tú ya no confías en alguien dentro de tu familia, las ramificaciones de eso son mucho más grandes de, sí, me pasó. Cuando el tejido social está en peligro, ya no es una simple pelea política, ¿no? Nos podemos quedar sin país si es como, pues le decía el deshilachamiento, es un hilito que si sigues jalando, a medida que siguen habiendo más conflictos, se va a hacer más y más grande. Porque a medida que ya algunas personas han tenido una experiencia de, bueno, ya me peleé con tal, me peleo con todos, digamos, ¿no? Entonces hay que prestarle atención. Hay que prestarle mucha atención. Esa es una cifra. Esa es una cifra. ¿Una segunda que te haya marcado en este trabajo? Hay un tercio, exactamente es un 29% de las personas que nos han dicho que creen que aquel que piensa diferente a ellos es una persona totalmente diferente a ellos. Es un 30%. Esta pregunta puesta así, en verdad, cuando uno lo casa con la teoría, significa deshumanización, ¿no? Cuando piensas distinto, ya no siento que eres un humano igual a mí. Siento que tú y yo somos muy distintos, y cuando tú y yo somos muy distintos, es muy fácil justificar que yo te pegue, que yo te insulte, que yo te mate, que yo haga cosas peores, ¿no? Y todos los que se parecen a ti también empiezan a deshumanizarse. Este es un proceso muy natural en nuestros cerebros. Somos, lastimosamente, una especie que tiene una facilidad muy grande para deshumanizar al otro, ¿no? Para quitarle la calidad de humano. Pero mientras no veamos a la cara que hay un tercio que está especialmente radicalizado porque tiene la capacidad de deshumanizar a otros bolivianos, se está encerrando en sus cámaras de eco, se siente traicionado cuando ve a los suyos hablando con los otros. Entonces, ahí sí que hay señales preocupantes, ¿no? Totalmente. Y la última con la que me quedo igual repitiendo la que ya mencioné hace un momento, es que es ese tercio, es un tercio pequeño
Hay 70% de los bolivianos que no deshumanizamos fácilmente, que nos gusta ver a los políticos dialogando porque significa que están trabajando, etc. Nuestras identidades no son mutuamente excluyentes. Los bolivianos no somos tan manipulables como parece, ¿no? Nuestra identidad nacional había sido mucho más fuerte de lo que pareciera ser cuando vemos noticias o cuando hacemos análisis, o ¿no? cuando entramos en las redes.